La resistencia de la clase obrera del Estado español al sistema de explotación capitalista cuenta con una larga tradición, de la que aquí solo podemos rememorar algunas pinceladas a modo de ejemplos. Ante la total desinformación que sufrimos hoy en día, es necesario que conozcamos nuestro pasado, un pasado de lucha y de conquistas, de sangre derramada por los derechos de la clase obrera. Las primeras luchas obreras en el Estado español datan de principios del siglo XIX, con el inicio de la mecanización del sistema productivo, lo que provocó el despido de miles de trabajadores y el descenso de los salarios. Nace el movimiento ludista, cuyo objetivo es la destrucción de la maquinaria por parte de los obreros, ya que la consideran el principal enemigo y no al sistema capitalista en su conjunto. En el Estado español comienza en 1821, cuando los trabajadores de Alcoy asaltan la ciudad y queman los telares mecánicos. En las tabacaleras el objetivo a eliminar serían las máquinas de liar cigarrillos. Culmina en 1855 con el incendio de la fábrica El Vapor de Barcelona. El 24 de junio de 1855, el capitán general ordena disolver las organizaciones obreras alegales y poner bajo control militar todas las asociaciones de socorros mutuos legales. En respuesta, se lleva a cabo la primera huelga general del Estado español. El 2 de julio, los obreros de las fábricas de Barcelona salen a la calle pidiendo derechos de asociación, la reducción de jornada y el aumento de los salarios. Barcelona fue tomada por el ejército, centenares de obreros fueron detenidos, amenazados con pena de muerte y 70 deportados a La Habana. Esta huelga tuvo gran importancia debido a que se inició por una reivindicación política, rebasó los límites localistas de la fábrica y la solidaridad se extendió por todo el país alentando futuras luchas. La Asociación Internacional de Trabajadores fue fundada en Londres en 1864. El primer delegado español acudió en 1868 a su tercer Congreso General y un año más tarde se fundó en Barcelona el primer núcleo de la AIT y en 1870 se constituyó la Federación Regional Española. El 4 de febrero de 1888 declararon la huelga 6.000 mineros por la supresión del medio jornal que percibían cuando el humo de las calcinaciones impedía el trabajo. A la protesta se unieron ganaderos, agricultores y vecinos para denunciar los efectos de los humos sulfurosos que afectaban a la salud y hacían imposible la práctica de la agricultura y ganadería por las lluvias ácidas. Los manifestantes se concentraron en la plaza del pueblo. Allí fueron rodeados y ametrallados, ya que la compañía propietaria de las minas había pedido la intervención del ejército. Las cifras no oficiales hablan de unos 200 muertos. La Segunda Internacional escogió el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Obrera en conmemoración a las movilizaciones obreras de Chicago por la jornada de 8 horas. En ellas se produjeron intensos enfrentamientos con la policía, saldándose con la detención de cientos de obreros y la ejecución de 5 de ellos. En España se convocó por primera vez en 1890 con las siguientes reivindicaciones: jornada de 8 horas, prohibición de trabajo a los niños, supresión del trabajo nocturno para mujeres y jóvenes, descanso ininterrumpido de 38 horas semanales, supresión del trabajo a destajo y medidas de higiene laboral. Las luchas en las fábricas de tabaco se desarrollaron durante todo el siglo XIX y principios del XX. En prácticamente todas se produjeron huelgas, por el aumento de salarios y mejora de las condiciones. En estas fábricas la fuerza de trabajo era mayoritariamente femenina. Esto proporcionaba a las cigarreras combatividad e independencia, al poder mantenerse por sí mismas y romper con el prototipo de mujer sumisa defendido en la época. En 1909, ante el recrudecimiento de la guerra colonial contra el Rif, Marruecos, el gobierno llamó a filas a los reservistas. Hubo movilizaciones con un carácter marcado antiimperialista y anticlerical, que se conoce con el nombre de la Semana Trágica. Comenzaron en Barcelona durante una huelga general
convocada por Solidaridad Obrera y UGT. Pronto se extendió por Cataluña. Se impidió la salida de los reservistas, hubo múltiples enfrentamientos y se produjeron numerosos sabotajes. Más de 60 edificios fueron destruidos. Durante la semana hubo 116 muertos y unos 300 heridos. La represión posterior se saldó con 1.500 detenciones y 17 condenas a muerte, de las que se ejecutaron 5. El 13 de agosto de 1917, los sindicatos UGT y CNT hacen un llamamiento a la huelga general de carácter indefinido y con objetivos claramente políticos. Su origen fue la huelga de ferroviarios iniciada en Valencia un mes antes. Se decretó el estado de excepción en todo el país. Sectores clave de la producción y servicios fueron militarizados y las ciudades más importantes fueron tomadas por el ejército. El comité de huelga fue detenido, condenado a cadena perpetua y enviados a presidios militares. El balance oficial fue de 80 muertos, 156 heridos y 2.000 detenidos. Contra el gobierno del hambre nos vamos a leer. La huelga en la empresa eléctrica La Canadiense comenzó el 5 de febrero de 1919, con un simple conflicto laboral. Pronto, la solidaridad se extendió a todas las compañías de suministro de agua, gas y electricidad, y posteriormente a otras como las de textil y ferroviarias. El 21 de febrero, Barcelona estaba paralizada. El 13 de marzo se decretó el estado de guerra en toda la provincia de Barcelona y 4 días más tarde se firmó un acuerdo en el que se habían conseguido mejoras salariales, la readmisión de los despedidos y la promesa de liberar a más de 1 millón de prisioneros. Finalmente, el gobierno publicó el decreto de jornada de 8 horas. Fue empleada por primera vez la censura roja, un método de lucha promovida por el Sindicato de Artes Gráficas que consistía en la negativa de los obreros tipográficos a componer los artículos y noticias que fueran contrarios a los intereses de los obreros en lucha. La mano nos van a dar. Las luchas jornaleras que sacuden Andalucía desde 1918 a 1920 se conocen con el nombre de Trienio Bolchevique. Durante este periodo confluyen varios factores: una crisis económica que hizo descender los salarios y una creciente conciencia de clase y organización obrera. Se sucedieron una oleada de huelgas, motines, ocupaciones de tierras, insurrecciones y enfrentamientos con las fuerzas represivas. Las galleteras de la fábrica de Artiach de Deusto se declararon en huelga el 23 de enero de 1922 y, a pesar de que no pudieron mantenerla muchos días, llevaron a cabo otras posteriores hasta conseguir parte de sus reivindicaciones, como mantener la jornada de 8 horas. La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931, pero el triunfo del Frente Popular no se dio hasta el 16 de febrero de 1936. Durante este periodo se produjeron intensas luchas, sobre todo en Andalucía, que era una zona de grandes latifundios. En Casas Viejas, Cádiz, CNT convocó una huelga en 1933. Los jornaleros tomaron el pueblo y proclamaron el comunismo libertario. Al día siguiente fueron duramente reprimidos con un total de 33 campesinos asesinados. No hubo manifestación que no se saldara con el asesinato de varios jornaleros. En octubre de 1934 se hace un llamamiento a la huelga general revolucionaria contra la entrada de la CEDA en el gobierno. Esta se convirtió en un movimiento insurreccional dirigida por un comité integrado por UGT, CNT y el PC. Los obreros llegaron a controlar toda la cuenca minera y a organizar el poder. Se decretó el estado de guerra en toda Asturias. La lucha se prolongó durante una semana y se saldó con 30.000 trabajadores encarcelados, más de un centenar fusilados in situ y las organizaciones obreras ilegalizadas. Camaradas, no temáis, los obuses que yo cargo no explotan. Un trabajador alemán. Durante la Guerra Civil Revolucionaria del 1936, los obreros de las fábricas de armamentos de las zonas ocupadas por los fascistas
saboteaban las bombas para que no estallaran e introducían mensajes de ánimo para los combatientes antifascistas. Españoles, somos vuestros hermanos y no queremos haceros ningún daño. Los obreros antifascistas de Palma de Mallorca saludan a sus hermanos. Compañeros, de los proyectiles que salgan de este cañón, no temáis que no explotará ninguno. Soy de los vuestros. Todavía hoy no se conoce el número de estos obreros que fueron descubiertos y pagaron con sus vidas estas acciones de sabotaje. La que pase por mi mano no explotará. En 1946 se convoca una huelga general en Manresa, mayoritariamente llevada a cabo por las proletarias de las fábricas textiles, y que se mantuvo durante una semana hasta que la Guardia Civil y la policía tomaron el pueblo. Finalmente, el gobernador civil negoció con una comisión de trabajadoras y consiguieron parte de sus reivindicaciones, subida de salarios y el pago de la jornada del 23 de enero, que fue lo que motivó la huelga, dado que este día fue declarado fiesta por el aniversario de la entrada de las tropas fascistas. Irrintzi bat entzun da, goiko tontorrea. En 1947, el Consejo de la Junta de la Resistencia Vasca y los sindicatos ilegales convocaron una huelga general para el 1 de mayo. La secundaron más de 20.000 trabajadores, principalmente de la ría de Bilbo, a los que se les fueron sumando de otras zonas de Vizcaya y Guipúzcoa. El ejército tomó las calles, 7.000 trabajadores fueron detenidos y cerca de 14.000 despedidos. En 1951 se produjeron en Barcelona una serie de acciones de boicot contra la subida de las tarifas del tranvía. Días más tarde se convocó una huelga general a la que se sumaron 30.000 trabajadores. Los primeros convenios se empiezan a negociar en 1961, con la consiguiente movilización proletaria. Los salarios estaban estancados desde 1957 y la situación de los obreros y sus familias era de mera supervivencia. En 1962 se produce el mayor movimiento huelguístico en todo el Estado desde el final de la guerra. El régimen declaró el estado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya. Ese mismo año, más de 20.000 mineros asturianos volvieron a declararse en huelga para reclamar el cumplimiento de lo prometido y exigir la libertad de los compañeros encarcelados. El gobierno responde confinando a más de 300 mineros a otras provincias. Un año más tarde, los mineros de Nueva Montaña se declaran en huelga y una tras otra van sumándose las minas. La huelga más larga tras la Guerra Civil fue la protagonizada por 800 trabajadores de laminaciones de Echevarri. Se inició el 30 de noviembre de 1966 y terminó el 20 de mayo de 1967. Comenzó por motivos laborales, pero más tarde se convirtió en un desafío de la clase obrera contra el régimen fascista. El 22 de abril se decretó el estado de excepción en toda la provincia de Vizcaya. La mayoría de los trabajadores fueron detenidos y desterrados a otras provincias. En total, 564 despedidos. En 1970 tuvo lugar una huelga en el Metro de Madrid. Centenares de trabajadores exigían jornada de 7 horas seguidas, jubilación a los 60 años, igualdad de salario entre hombres y mujeres y la dimisión del jurado de empresa. A las 22 horas de su inicio, el gobierno decretó la militarización. Ese mismo año se negociaba un nuevo convenio de la construcción en Granada. Ante la intransigencia de la patronal, la Asamblea de Trabajadores convocó una huelga que fue secundada por 12.000 trabajadores y que provocó una verdadera batalla campal. El balance final fue de 3 obreros asesinados y decenas de heridos. Días más tarde se firmó el convenio y aceptaron todas las reivindicaciones. También en 1970 se declaró una huelga en la fábrica Harry Walker de Barcelona. La organización estuvo en manos de la Asamblea de Trabajadores. La solidaridad rebasó las fronteras del Estado español y se extendió a las fábricas filiales de Solex de París y Turín. Se combinaron métodos de lucha legales e ilegales, con acciones de masas como manifestaciones relámpago y acciones de comando contra los esquiroles y la empresa. Todas estas experiencias fueron recogidas en un libro. En 1972, Organización Obreira
convocó una huelga general revolucionaria en Vigo. Meses antes, el ambiente estaba ya muy caldeado por las luchas de los astilleros de Barreras y las acciones en solidaridad con los obreros asesinados en Ferrol. La lucha se dirigió a través de una ingeniosa red de contactos personales y vínculos de todo tipo que permitía realizar grandes movilizaciones cogiendo desprevenida a la policía. Los fascistas tuvieron que maniobrar y hacer concesiones. Se vieron obligados a proponer públicamente la readmisión de todos los despedidos y la liberación de los detenidos y torturados. Después de esto, numerosos obreros fueron detenidos, torturados y condenados a largas penas de prisión. Organización Obreira pasó a llamarse Organización de Marxistas-Leninistas de Galicia y llegó a un acuerdo de unidad con la Organización de Marxistas-Leninistas de España, cuyo objetivo prioritario era la reconstrucción del Partido Comunista. En 1973 comenzó la huelga de motor ibérica, que se fue extendiendo al resto de fábricas, barrios populares y pueblos de Nafarroa, hasta convertirse en una huelga general. Fue secundada por cerca de 6.000 obreros y se propagó durante varios días, así como los enfrentamientos con los cuerpos represivos. El 6 de enero de 1976, los trabajadores del Metro de Madrid se declararon en huelga. Al día siguiente, esta se había extendido por todo Madrid. Paralelamente, hubo una oleada de manifestaciones, sobre todo en las zonas industriales, exigiendo la amnistía, el fin del paro obrero y los topes salariales. La policía no tardó en intervenir. Detuvieron decenas de obreros, se desalojaron fábricas, militarizaron el metro, Correos y Renfe. Hubo cierre de patronales y cerca de 40.000 obreros fueron sancionados o despedidos. Las condiciones para la vuelta al trabajo fueron que no hubiera sanciones ni despidos y que todos los detenidos fueran puestos en libertad. El 26 de enero los trabajadores volvieron a sus puestos. En Gasteiz, el 3 de marzo de 1976, cayeron asesinados 4 obreros y hubo más de 70 heridos de bala. Uno de estos moriría días después, al disparar la policía contra los concentrados en la iglesia de San Francisco. El conflicto se había iniciado meses antes por la negativa de la empresa de Forgas Alavesas de negociar el convenio con las comisiones de delegados elegidos por los obreros, al margen de la organización sindical. Al funeral acudieron más de 160.000 personas. La ciudad quedó completamente paralizada y tuvo que ser tomada militarmente. El pueblo respondió atacando comisarías y sedes de sindicatos. En las manifestaciones que se produjeron en solidaridad murió otro joven. El papel de la transición fue el de desmovilizar y dividir el movimiento obrero, así como el de despolitizar las luchas obreras y eliminar cualquier atisbo de conciencia de clase que pudiera perturbar al sistema capitalista. La huelga de Roca, en Gavà, Barcelona, se declaró en noviembre de 1976 y duró hasta febrero de 1977. La huelga se impulsó desde la Asamblea de Trabajadores contra los sindicatos y los partidos recientemente legalizados, los cuales habían olvidado las reivindicaciones de la clase obrera. La represión sobre los trabajadores fue brutal y hasta grupos parapoliciales actuaron contra los delegados elegidos en la Asamblea. Ante esto, los trabajadores dieron respuesta con una autodefensa organizada, montando piquetes de vigilancia para defender las casas. La paz trajo esclavitud de más. 3 meses más tarde, de celebradas las primeras elecciones, todos los partidos políticos, sin excepción, se apresuraron a firmar los pactos de la Moncloa. El objetivo era eliminar las conquistas de los trabajadores y liquidar un movimiento obrero fuerte. Los pactos vinieron acompañados de medidas represivas y se desató una verdadera caza del obrero revolucionario. También se fortaleció el Estado fascista, reformando el Código Penal, promulgándose una ley de orden público y negociándose la aprobación de la ley antiterrorista. Se reforzaron los cuerpos represivos
y se acordó sustituir el Tribunal de Orden Público por la Audiencia Nacional. Todas estas medidas económicas, sociales y represivas no se habrían podido tomar si no hubieran contado con la complicidad de los reformistas de izquierda, los socialfascistas del PSOE y los revisionistas del Partido Comunista. Tras ganar las elecciones el PSOE en 1982, comienza el proceso de reconversión industrial. España todavía no había sido aceptada en la Unión Europea, pero ya exigían el desmantelamiento de sectores enteros, lo que afectó a numerosas ramas de la producción, desencadenándose así una fuerte resistencia obrera durante años. Se perdieron millones de puestos de trabajo en este proceso. En 1983 comenzó una movilización en Sagunto por el cierre de las cabeceras de las empresas Altos Hornos del Mediterráneo. Contó con el apoyo de la mayoría de la población. Se produjeron huelgas generales, marchas, manifestaciones y otras acciones. Se retuvieron a directivos de la empresa y parlamentarios de las Cortes Valencianas. Se recogieron 700.000 firmas para una iniciativa legislativa popular y se asaltó la comisaría de Sagunto tras ser herido un trabajador por el disparo de un policía. En 1984 llegó la noticia del cierre de Euskalduna, Bilbo, donde trabajaban 2.471 obreros. En ese mismo momento comenzaron las movilizaciones que duraron hasta 1988. De la brutalidad de las democráticas fuerzas represivas, comandadas por el PSOE, dejó constancia el asalto al astillero que llevaron a cabo el día 22 de noviembre. Los obreros fueron atacados con fuego real. Uno fue herido de bala, otro murió de un infarto e impidieron la entrada de las ambulancias durante varias horas, a lo que se añadió los numerosos heridos por golpes. No contentos y como buenos mercenarios, destrozaron las instalaciones del astillero, entre ellas la biblioteca, los comedores y las sedes de los sindicatos, excepto, casualmente, la de UGT. El 7 de marzo de 1987 se conoció el expediente de regulación de empleo que significaba el despido de 500 obreros de forjas y aceros de Reynosa, en Cantabria. La respuesta llegó 4 días más tarde cuando el presidente de la empresa fue retenido por los trabajadores, a los que se habían unido los de Farga y Femesa. Un día más tarde, destacamentos de asalto de la Guardia Civil asaltaron el búnker donde lo tenían retenido. Todo el pueblo de Reynosa salió a la calle donde se produjo una batalla campal. Una unidad de la Guardia Civil, tras agotar toda la munición, fue acorralada y desarmada por los obreros. A partir de aquí, el pueblo se convirtió en zona de guerra. Fue cercado por tanquetas y centenares de obreros fueron heridos y detenidos. El 16 de abril, los cuerpos represivos cargaron contra una concentración, terminando con 85 heridos graves y un asesinado. En Cartagena y su comarca, 30.000 trabajadores de 500 empresas se vieron arrojados al paro. La mayoría de la industria iba a ser reconvertida y desmantelada. A los manifestantes se les sumaron otros centenares de trabajadores de distintas empresas y sectores. Tras una brutal carga policial, los obreros asaltaron el edificio de la sede del Parlamento e incendiaron la sala de conferencias y otras instalaciones. Tras esta acción tan contundente, las fuerzas antidisturbios tomaron la ciudad. Al día siguiente el paro fue general en toda la comarca, por la que circulaba el rumor de que en las fábricas se estaba construyendo armas caseras para hacer frente al despliegue policial. Durante 2 siglos, el movimiento obrero no solo hizo frente a la voracidad de la patronal, sino también al régimen político de la oligarquía financiera española. La primera etapa de este movimiento culminaría en la Guerra Civil Revolucionaria de 1936 a 1939. Tras la derrota de las fuerzas populares, a pesar del régimen de terror instaurado por Franco, los rescoldos de la resistencia obrera volverían a inflamarse poco a poco. Es de señalar que a mediados de los 40, cuando todavía las tapias de los cementerios y los muros de las cárceles eran horadados a diario por las balas de los fusilamientos,
comienzan de nuevo las movilizaciones obreras, entre las que destacan la huelga de las trabajadoras del textil en Manresa, Barcelona. El régimen se vio obligado a promover a su ala izquierda. La entrada en el gobierno de los socialfascistas del PSOE, las ilusiones que sembraron, la desindustrialización que llevaron a cabo a cambio de las migajas que les reportó la entrada en la Unión Europea, la represión que recayó sobre los líderes obreros más avanzados, la guerra sucia contra todas las organizaciones del movimiento de resistencia. Todo ello se tradujo en la desmembración del movimiento obrero y en su desorganización, lo que ha facilitado la extrema precariedad que hoy sufren la mayoría de los trabajadores, la falta de derechos y libertades y, sobre todo, el adormecimiento de su conciencia de clase. Es hora de recoger la bandera. Es hora de levantarse de nuevo. Es hora de dejarse de ilusiones y tener claro, como decía Lenin, que el obrero con conciencia de clase luchará siempre contra toda idea de partidos por encima de las clases. Es hora de que la clase obrera se ponga al frente de todos los sectores populares y emprenda de nuevo la lucha contra el criminal sistema de explotación y de opresión que padecemos.